Francisco Castro, responsable de Flagger y en este momento negociador de la empresa con el concello, anunció su intención no solo de explicar su proyecto urbanístico al grupo de gobierno, sino de proponerle un futuro encuentro con el Corte Inglés, del que reiteró su compromiso de instalarse en Mariña Mansa, en la parcela destinada por el Plan Xeral de Ordenación Municipal a suelo comercial, al lado de la actual intersección de la avenida de Zamora con la de Asaínza. Cabe destacar que uno de los argumentos que la empresa planteará al concello para explicar las excelencias de su proyecto es la superficie que realmente ocuparán sobre rasante las edificabilidades lucrativas, pisos libres y zonas comercial y hotelera, que se reduce al 11,97% de toda la finca, es decir, 21.343 metros cuadrados en superficie. Se cederán, por tanto, 157.000 que se destinarán a zona verde en el centro de la finca, equipamiento deportivo en el entorno de la Rúa Marquesa y cultural al lado del complejo hospitalario, además de la ampliación del propio complejo, sin contar otros 22.000 metros cuadrados para construir 225 viviendas de promoción pública. Flagger tiene también comprometida la identidad de la empresa que gestionará el hotel urbano de 4 estrellas que se construirá al lado del Corte Inglés. Será Esperia, también perteneciente a Castro, el que lo dirija. Así las cosas, Francisco Castro urge la reanudación de los trámites administrativos que tuvo que interrumpir por la imposibilidad de construir en la finca, pero antes pretende conocer la sensibilidad municipal hacia el desarrollo de esta zona. De ahí su interés, de momento frustrado, por reunirse con el alcalde. Una empresa puxante, sólida, respetuosa, innovadora, sensible, galega, Copasa.